Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Poder Judicial del Estado trae para todos ustedes cada martes y jueves en punto de las 9 de la mañana. No se olviden de sintonizarnos a través de nuestras redes sociales, Spotify, YouTube y Facebook. Así que esta mañana especialmente la dedicaremos al tema laboral y para ello nos da muchísimo gusto que el magistrado Daniel Espinosa Licón, presidente del Poder Judicial, nos haya hecho el favor de invitar a una muy joven juez de materia laboral. Ella es la maestra Elba Celeste Rodríguez Lara. Mucho gusto, muchas gracias. Mucho gusto, Janet. Muchas gracias. Celeste te voy a decir porque luego está bien, no hay ningún problema. Elmo Celeste, gracias. Sí. Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí y gracias por la invitación. Un favor, nada más para que me aclaren, ¿cuál es el nombre correcto del nombramiento de ese juez laboral? Pero yo sé que... Es, por ejemplo, en mi caso es la jueza séptima especializada en materia laboral. Nada más así. Así es, especializada en materia laboral. Muy bien. Sí, es que de repente, bueno, fueron cambiando, evolucionando. Yo cuando entré hace un montón de años al Poder Judicial, ya 27, pues era el juez primero familiar, el esto y lo otro. Entonces luego ya se fueron haciendo especializados en materia oral, en materia, bueno, todas las materias que existen. Me gustaría muchísimo que nos platiques quién es Celeste. Okay. Es la jueza Celeste. Muchas gracias. Mira, te puedo decir que me agrada mucho en este momento el ser una jueza laboral. He tenido de alguna manera trayectoria dentro de ese proceso, no dentro del Poder Judicial ni dentro de la Junta, pero sí de litigante. De litigante precisamente de autoridad. He estado defendiendo, pues como patrón en tema burocrático al gobierno del Estado, en el caso específico a la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, sí, y anteriormente también al Ayuntamiento de Guadalajara. Bien. Entonces ya tenemos una trascendencia en materia laboral prácticamente de 10 años. Muy bien. Entonces, bueno, además de que anteriormente estuvimos laborando también en el Tribunal Electoral y en la Sala Regional del Tribunal Electoral, donde también se visualizan temas laborales, muy poco, pero también de materia burocrática y muy internos en el proceso. Muy bien. Y bueno, fíjate que dentro de todo esto, la materia laboral, yo creo que para muchas de las personas que nos ven, seguramente dicen, bueno, ¿y de qué se trata? Puede tener un nombre que les dé un norte, pero me gustaría que habláramos un poco de estos antecedentes y esta evolución del derecho laboral, si te parece, para que la gente conozca y sea una buena introducción para todos aquellos que quieran conocer un poco más de la materia. Sí, a mí me parece algo muy importante porque creo que como abogados, litigantes o autoridades perdemos la visión de qué es precisamente el derecho laboral. Por ejemplo, cuando nosotros hemos cursado en esta trayectoria que todos hemos de alguna manera escuchado el tema laboral, siempre advertimos que se trata de un tema de una relación entre patrón y trabajador, etcétera, Estado, trabajador, etcétera, pero nunca vemos más allá y realmente es una connotación muy trascendente. Te voy a decir por qué. La esencia de la materia laboral deviene desde muchos años, desde que el hombre está presente. ¿Por qué? Porque se relaciona con el tema de la supervivencia. Esto es el labrar la tierra, el conocer la tierra, el qué voy a comer. Y tan es así que no se sabe etimológicamente de dónde proviene la palabra trabajo. Imagínate eso. Vale. No existe una definición específica o un antecedente específico de qué se define como trabajo. Solamente tenemos la raíz que habla, por ejemplo, del tema del latín y alguna definición griega. Y, por ejemplo, en el latín, curiosamente, se define como una traba.
Imagínate eso, una pues traba. Entonces ya de entrada te da todo lo contrario, ¿no? Exactamente. Todo lo contrario, una connotación totalmente distinta. Exactamente. Exactamente. Y por ejemplo en el griego se habla de una connotación tilbo. ¿Qué es tilbo? Afligir, oprimir. Válgame Dios. Imagínate el antecedente. Es total, vivir bajo un yugo, ¿no? O sea, te da esa impresión. Exactamente. Entonces, ¿cómo nace el derecho laboral? Bueno, en la antigua Grecia, por ejemplo, se tenía a los poetas, a los políticos, a los filósofos que eran vistos como estas personas increíbles de una inteligencia maravillosa, y se tenían los esclavos. Los esclavos era un tema. Labraban la tierra, cuidaban la tierra. Que llevaban la traba y el tilbo. Exactamente, lo afligido, perdón. Ajá. Y también en Roma se utiliza este tema, pero ya se define en Roma como tal el labrar la tierra, y ya se empieza a definir el labrar la tierra. Pero obviamente eso estaba identificado únicamente al tema de la esclavitud. Claro. A ese tema de opresión. Nada más era para ellos. Exactamente, pero no perdamos de vista que la supervivencia del hombre era justo eso. Oye, pues me voy a ir deprimida. Voy a decir, soy una esclava. Somos esclavos, aunque no lo queramos ver, y no tenemos que perder de vista de dónde proviene el derecho laboral y no verlo tan superficial, porque realmente regulariza el tema de la supervivencia de todos los días de las personas. Y sabemos que muchos ciudadanos viven al día, y estamos hablando de la misma situación que deviene desde hace miles de años. ¿Verdad? Sí, personas oprimidas, personas afligidas, personas con trabas laborales que no tienen para comer, lo básico. Que trabajan de sol a sol, que y que va en toda, a donde voltees, si vas al campo, al espacio de la ciudad, el tema donde tú quieras verlo, y en todo el mundo. Exactamente, entonces creo que es muy importante tener tanto como litigantes y autoridades muy presente que el derecho laboral trasciende bastante a la vida diaria, y es tan común que por eso lo perdemos de vista y lo vemos como una relación laboral. Sí, pero bendito el derecho laboral, porque sin esa regulación maravillosa que ahora ha surgido, en donde te dicen habrá jornadas de tanto tiempo, en donde no tienes derecho a tales vacaciones, en donde tienes derecho a los derechos humanos, a que tengas una regulación de un sueldo, de una remuneración justa y equitativa. Pues claro. Y fíjate, exacto, es tan importante el derecho laboral que también ha formado parte de estos estallamientos o de estas revoluciones que se han suscitado para defender los derechos humanos, el tema de la libertad, por ejemplo, el derecho social. En la Edad Media, tú sabes, en la Revolución Francesa tuvo un antecedente que se llamaba el Edicto de Turgot. Aquí se habla de la libertad del derecho laboral, de elegir tú a qué te quieres dedicar, y no como anteriormente se imponía esto de tienes que trabajar en esto, y es un trabajo todo el tiempo, 24/7, porque así estás oprimido, porque los gremios te dicen que solamente puedes hacer esto, y es esa necesidad del ser humano de decir, yo no estoy conforme con esto, vamos tronando las cosas porque yo necesito trabajar en lo que yo quiero y obviamente disfrutar lo que obtengo y tener tiempo para mi familia y descansar. Entonces empiezan estos estallamientos. Revolución Francesa justo toma el término de la libertad del derecho social, y es tan trascendente que imagínate que en México, en 1814, en la Constitución de Apatzingán, aparece la libertad del derecho social. ¡Qué maravilla! Ahorita, fíjate que todo esto me hace reflexionar incluso hasta en temas de esperanza de vida para las personas, ¿no? Cómo esta gente que trabaja de sol a sol, que se va en jornadas extraordinarias, que explotan su cuerpo y que tienen una esperanza de vida mínima, y hoy como la esperanza de vida también ha elevado a edades importantes, en donde la gente pues ya todavía tiene esa posibilidad de disfrutar de la vejez, ya a lo mejor de manera jubilados, pensionados, etcétera, etcétera. Totalmente. ¿No? Sí, y a partir de esos procesos te comento y cómo se va incorporando a este México joven, a este México que busca la independencia desde 1814, pues realmente el derecho de la previsión social y laboral se obtiene hasta 1917, hasta la creación de la Constitución. Exactamente. Y ahí se crea por primera vez el artículo 123 constitucional, y con un título maravilloso que es del derecho laboral y la previsión social.
Sin embargo, este artículo 123 simplemente decía que las entidades federativas podían crear sus propias legislaciones siempre y cuando no se contradijera el artículo 123. Pero realmente el artículo no decía nada. Las entidades federativas desde 1918 hasta 1928 hicieron lo que quisieron, promovieron sus diferentes leyes reglamentarias del tema laboral, hicieron un despapalle. O sea, ¿cómo te puedo decir que regulaban diferentes cuestiones? Y el gobierno, de alguna manera, el tema de la tierra seguía siendo un tema tan relevante que era donde empezaba a haber conflicto. Entonces, la Federación, el Congreso de la Unión empezó a advertir este tipo de cuestiones y dijo, espérenme tantito, vamos a reformar esto. Y en 1929 dice, nadie más que el Congreso de la Unión va a emitir leyes en materia laboral. Y permítanme, porque voy a emitir un reglamento que unifique estas constituciones también locales, pero también estas leyes reglamentarias, hay que unificarlas y hay que formar solo uno. Hubo 2 años de trabajo, personas muy preparadas estuvieron haciendo la propuesta de la primera Ley Federal del Trabajo, la cual se emite en 1931. Imagínate. Toda esta evolución, qué importante. A ver, yo estoy en mi clase de historia y me encanta. Sí, es muy divertido. Sí, además nunca nos habíamos adentrado. Qué barbaridad, ¿dónde estabas? Lo que pasa es que creo que desconocemos mucho, porque es muy relevante. Y te voy a ser sincera, yo desde que soy juez, yo quería saber realmente la esencia de qué estoy defendiendo, o sea, qué es lo que estoy resolviendo, qué estoy conociendo, qué es la importancia del trabajador, porque bueno, la relación laboral, como te decía, el patrón, el trabajador, pero hay que ver un poquito más allá, exactamente. Hasta ahí queda, pero ¿qué hay detrás y qué se ha tenido que luchar y cómo se ha tenido que evolucionar para llegar hasta donde están? Exactamente. Y sobre todo hay temas que yo pienso que hay que tomarlos muy en cuenta, porque el hombre que no conoce su historia repite sus errores, ¿no? Están condenados a repetir. Exactamente. Entonces creo que sí hay que escuchar este tipo de cátedras, porque nos van a dar mucha luz de muchos procesos que están sucediendo actualmente. Por ejemplo, después de 1931 se crea una segunda reforma, pero 38 años después, hasta 1970. Pero ¿qué es lo divertido de esta reforma y que fue tan trascendente que hasta tuvo influencia por parte de la Organización Internacional del Trabajo? Estuvieron presentes, fue muy vista a nivel internacional. ¿Por qué? Porque trabajaron en común los 3 diferentes poderes, un poder legislativo, la Suprema Corte de Justicia y el propio Ejecutivo. En 1970, la primera mujer ministra se encarga del proyecto por una designación del presidente de la República, el secretario del Trabajo, el secretario de la Hacienda Pública, el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, todos sentados en diferentes convenciones para hablar del tema de cómo reformar la Ley Federal del Trabajo, que ya tenía 38 años sin ser actualizada. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque se logró un gran documento, una gran propuesta trabajando en equipo los poderes de la Unión. ¿Qué es lo que sucede? Ahora estamos pues con este tema de la reforma judicial, que creo que pues a todo el mundo nos tiene exactamente, nos tiene impactado, y creo que no debemos de olvidar que justamente para blindar todos los puntos o todas las visiones se debe de tomar en cuenta la opinión de todos los sectores o de todos los poderes. Y en este caso ese presidente tuvo una gran visión, puso a los 3 poderes a trabajar y se logró algo maravilloso que fue referencia a nivel internacional. Y es tan relevante que lo estamos viendo, están existiendo muchos comentarios a nivel internacional de la reforma y qué va a pasar y qué tan beneficioso es para nivel internacional. Entonces creo que no podemos perder de vista, para evitar esos errores de lo que viene, que todos tenemos que aportar. Claro. Y creo que esa información que podamos tener nos puede ayudar a crear documentos muy buenos y específicos. Pero bueno, te comento, 1970 se crea esta gran reforma, se trabaja y se emite esta segunda reforma de la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente se fueron dando otras que fueron de manera pues secundaria, pero realmente trascendente por el tema, incrementos salariales, por ejemplo, el tema de los médicos residentes, seguridad social, o sea, también cuestiones procesales que no se habían advertido desde 1931. Exactamente,
se fueron incorporando, pero no fueron reformas tan trascendentes como la de 1970. Realmente la siguiente reforma fuerte fue hasta el 2012. Se modifica el procedimiento, se crea, se tienen varias recomendaciones a nivel internacional de por qué México no avanza, por qué México no progresa, por qué las estadísticas de México en estabilidad laboral se encuentran exactamente. Ponen el tintero estas cosas. Exactamente, ¿por qué no hay esa tranquilidad laboral? ¿Por qué no tienen esta posibilidad de tener mejores ingresos, aumentos de ingresos? Entonces dicen, bueno, ¿sabes qué? La propuesta es que exista una conciliación. Desde ese momento se habla de la conciliación. Desde el 2012, sin embargo, no era tan aplicada. No, era un tema desconocido todavía hasta la implementación de los métodos alternos. Así es. Así es. Relevancia. Sin embargo, dentro de la reforma, del cuerpo de la reforma, se habla de ese principio de conciliación, que se incorpore, y justo el procedimiento se modifica en 2 etapas. Se modifica, por ejemplo, en la parte de demanda y excepciones, y luego posteriormente ofrecimiento, demanda y excepciones, y en la segunda, que es admisión de pruebas y desechamiento. Bueno, admisión de pruebas, audiencia y admisión de pruebas. Son estas 2 etapas. Y se apuesta a que en el primer año después de la aprobación de la reforma del 2012 se creen 5 millones de empleos. Sin embargo, la estadística se vino abajo. No resultó ser la gran propuesta en ese sentido de estabilidad laboral, de creación de empleos, de ingresos, más ingresos. Realmente no funciona, estadísticamente se advierte. Sin embargo, yo no lo tiro así como... Claro, fue un avance, al final. Exactamente. De cuentas, ¿no? Y esto te permite dar un paso adelante para ver que es este ensayo y error, al final de cuentas. Exactamente. Yo no lo veo tan mal porque se agrega, por ejemplo, en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, el tema de la discriminación, la no discriminación dentro de las fuentes de trabajo, que me parece que es muy importante, este tema sobre todo de las preferencias sexuales, el origen étnico, el que estés embarazada, el que seas mujer. Estas cuestiones se incorporan que me parecen muy relevantes. También se empieza a hablar, por ejemplo, del trabajo de menores, 14 a 17 años. Sin embargo, no es hasta el 2015 que ya en el tema de los menores ya se aborda de 15 a 16 y menores de 16, mayores de 15. Es ahí donde queda. Y pues bueno, realmente para entrar a la reforma, pues tenemos el año del 2017, que es donde se ordena que se modifique el artículo 107 y 123 de la Constitución. Y todo esto, pues obviamente porque se advierte desde el 2015 con varios foros que se hicieron con el CIDE y con la UNAM, que pues no el rezago que se encontraba dentro de las juntas de conciliación y arbitraje y obviamente esta inestabilidad laboral generaban mucho problema. Entonces, 2017 se empieza a hacer esta modificación, pero realmente lo que hace la fuerza de la reforma es a nivel internacional. Es, por ejemplo, tú sabes que teníamos celebrado un tratado internacional con América del Norte, en este caso el TELCAN. Pues bueno, empezaron a haber muchos conflictos, muchas quejas ante la Organización Internacional del Trabajo respecto a problemas sindicales y de negociación colectiva. Llegó a trascender tanto que justo se modifica United States, México y Canadá Agreement en su anexo 23, se modifica. TMEX famoso, que muchos de ustedes lo conocerán así. Así es, el TMEX. Se empieza a modificar y justo en el anexo 23, después de un diálogo con estas 13 países, pues dicen, aquí tienes los puntos específicos que debes de incorporar de manera constitucional, independientemente de lo que ya modificaste en tu artículo 107 y 123. Ahora, todo lo que tienes que hacer aquí y en tus leyes reglamentarias, ¿no? Tus leyes secundarias. Entonces, 2019, vamos con todo, se crean nuevos organismos del Poder Judicial dentro en materia laboral. Sí, pues yo creo que esta evolución que nos has traído, fíjate que también creo que fue muy coincidente con la llegada del presidente Daniel Espinosa Licón, porque justo a él, desde el magistrado Ricardo Zuro, le toca ya ir pensando o ir con este rumbo hacia la ciudad judicial, pero no es hasta que llega el magistrado Daniel que es desde buscar un espacio idóneo para hacer la ciudad judicial laboral, la implementación del sistema, la capacitación para todas las personas aspirantes a juzgadores,
El tema de la creación de un centro de conciliación laboral, hasta ahorita creo yo que me están cayendo así como todos estos 20 de todo lo que fue, toda esta historia que tú nos comentas y en lo que está acabando. Ahora, ya estamos a un año de la reforma judicial, o sea, de que ustedes llegaron y ya pasó año y medio, creo, de la implementación de la reforma aquí en Jalisco. ¿Cómo sientes tú esta evolución de cuando inició al día de hoy? Yo me siento muy satisfecha como estamos mis compañeros y yo haciendo nuestro trabajo, porque realmente hemos tomado el principio de conciliación como una base fundamental de nuestro proceso. Sí, claro. Así es, hemos, más que emitir sentencias, realmente celebramos convenios entre las partes y que justo creo que es una forma de otorgar justicia muy, pues ahora sí que diferente a la justicia que siempre se imparte, que es a través de una sentencia. ¿Por qué? Porque en la sentencia siempre hay alguien que pierde, alguien que gana, ¿no? Y realmente en un convenio tienes un ganar-ganar porque ambos estuvieron de acuerdo. Entonces, me parece a mí muy satisfactorio desde aquí como juez que logres otorgarles a las partes esa posibilidad de irse contentos. Del 2019 al día de hoy, ¿qué evolución has considerado que ha sido la más impactante? Pues creo que el procedimiento ha sido mucho más rápido. Sí. Realmente mis compañeros y yo nos hemos puesto mucho las pilas para que no existan las dilaciones procesales, siempre intentando celebrar las audiencias, solo cuando existan cuestiones que sea necesario requerir más información o generar diligencias para obtener más información, pues bueno, eso puede retrasar un poco, pero realmente nuestro proceso es muy rápido y lo que más me gusta es que anteriormente el presidente de la Junta nunca se encontraba dentro del desahogo de las audiencias y pues ahora los jueces estamos todo el tiempo presentes. Sí. Dentro de, obviamente, tú sabes que el procedimiento se realiza a través de una fase escrita y una fase oral. Okay. El juez realiza toda la fase oral. Entonces está presente escuchando los testimonios de las partes, viendo, y realmente creo que a diferencia de las anteriores juntas de conciliación que muy probablemente también hacían bien su trabajo, creo que el estar escuchando a las partes realmente de viva voz y estudiar posteriormente las grabaciones realmente te hace dictar sentencias de buena fe guardada, claro. de una gran voluntad a buena fe guardada y con este principio de realidad que es tan importante de tener presente y de saber. Por aquí no, él está diciendo, me explico como esto, sí, claro. Lo que tú puedes obtener desde los sentidos que te puede otorgar las partes. Hoy se da mucho esto, ¿no? Exacto. Y eso me encanta porque el tener esa despertar todo y percibir por medio de los sentidos esto, igual que la oralidad, ha sido un boom dentro del tema de la justicia y eso me parece increíble. Nosotros, Celeste, de veras que estamos encantados de que hayas venido a traernos tanta luz en este tema de la materia laboral. No habíamos abordado nunca desde el ámbito histórico, desde el antecedente, desde cómo ha evolucionado y de veras que nos dejas un gran sabor de boca, estamos muy contentos. Esta es tu casa y lo que quieras venir a compartirnos, ya sabes que tienes las puertas abiertas. Muchas gracias, la verdad es que me quedo muy corta porque hay mucha información, a mí me encantaría... Tenemos que hacer un conversatorio. Totalmente, me encantaría profundizar porque creo que es muy importante que los ciudadanos conozcan ¿por qué es tan importante el derecho laboral y por qué sí deben de acudir a un centro de conciliación? Pues dínoslo en este momento porque ya nos quedan unos cuantos minutos, así que por favor, este es micrófono y cámara es tuya. Ay, muchas gracias. Pues simplemente decirles que se acerquen a los centros de conciliación, que son se podría decir el primer contacto con el cual ustedes van a poder pues intentar resolver la situación que se suscite dentro de su trabajo. Hay que entender que siempre hay gastos y siempre hay cuestiones que se tienen que pagar ya en juicio. Entonces siempre tomemos en cuenta que este centro de conciliación está para apoyarnos, que existe una procuraduría social que en caso de no tener ingresos para que nos puedan representar, existen estas personas que nos pueden representar, que nos pueden apoyar, que nos pueden asesorar y terminar algo que puede trascender a juicio y que nos puede costar
en un primer momento dentro del centro de conciliación, y que ojalá, si esto trasciende a un juzgado, tengan esta apertura de conciliar, porque justamente los juzgadores es lo que queremos hacer, que se vayan contentos y que no se vayan con una sentencia que pueda ser condenatoria o absolutoria, sino que simplemente podamos llegar a un entendimiento y podamos resolver pues este tipo de situaciones. Pues de verdad, ya con esto creo que nos queda un poco más claro. No quiero cortar esto realmente, pero sí me encantaría que retomemos por medio de un conversatorio, y te voy a decir por qué. Nosotros hacemos de manera cotidiana el festejo de los 200 años de nuestro estado de Jalisco. Y entonces abordamos desde diversas temáticas toda esta evolución en el estado, y creo que esto nos va a dar mucha luz, y además el tener a personas que de manera ahora sí que de distintas visiones lo puedan revisar y lo puedan comentar, así que nos dará mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, y a todos ustedes muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias. Hasta pronto.